usted, Gabriel, en otras notas sobre los trabajadores de PEC en particular, que es el tema que vamos a hablar ahora, sino en general por todos los trabajadores, hombres y mujeres, que ven día a día sus derechos realmente cercenados, ¿no? Pero me gustaría que usted nos explicara esta nueva situación de avance sobre una conquista social y del enfrentamiento que se está produciendo entre trabajadores, ¿no? ¿Qué es lo que hizo para aquellos cordobeses que todavía no conocen en detalle qué hizo que ustedes levantaran la voz? Bueno, en primer lugar, eh, quiero agradecer a todos los sectores sindicales de la provincia de Córdoba y los sectores de la nación y de otras provincias que automáticamente, al haber tomado repercusión la intención totalmente inaceptable, inconstitucional, ilegal, únicamente en la cabeza de una persona trasnochada puede tratar de incorporar una modificación de un convenio colectivo de trabajo, que es de ultraactividad, que se sostiene en el marco de leyes nacionales, la 14250, que genera que la estructura de mayor rango tenga la posibilidad de prevalecer por sobre las intenciones de estructuras de menor rango, que sería una ley dictada por la Constitución provincial a través de una legislatura y de un personaje de la legislatura. No creo que todos los legisladores estén pensando lo mismo, porque hemos también recibido de muchos legisladores que no están compartiendo para nada esto que ha hecho COSAR con otro grupo de legisladores, de querer suspender por un tiempo determinado un artículo del convenio que habla de la bonificación anual por eficiencia. Específicamente está hablando de desvestir un santo para vestir otro, cuando él debería estar en la legislatura, para eso lo votaron, garantizando de generar estructuras legales, constitucionales, legítimas, a través de una recaudación. Podemos estar de acuerdo o no, porque hemos sido muy críticos, por ejemplo, del impuesto al fuego, pero generar recursos para mantener lo que él mismo y su estructura partidaria no estuvieron de acuerdo y no aceptaban, por ejemplo, la distribución en el impuesto de las grandes fortunas. No dijeron nada cuando al Ministerio de Salud lo transformaron en una secretaría, como el Ministerio de Trabajo lo transformaron en una secretaría. Estas cuestiones son de fondo. No quiero ni siquiera empezar a hablar todas las cosas que me he enterado, porque como por lo general no me pongo a ver la vida íntima de cada político, no me interesa a mí, porque esas son las cuestiones que tendrán que responder a la sociedad. Pero las cosas que me he enterado el día de ayer, no es una persona que tenga bajo ningún punto de vista la posibilidad de hablar de un convenio, de hablar de sectores de trabajo, porque creo que lo que menos conoce es trabajar. Y estas cuestiones en el fondo lo único que quieren es enfrentar sectores del trabajo. Los sectores que tienen un poco más, quitarle para igualar hacia abajo, cuando la regla de juego, más en esta situación pandémica, debería ser tratar de igualar hacia arriba, para que ningún sector de la sociedad se vea excluido producto de esta situación lamentable que vive el mundo, el país, la provincia. Entonces, claro que estas personas que se jactan de conocimientos legales ocultan una posición política en el marco del desconocimiento de generar cuestiones que la sociedad ya la ha repudiado con anterioridad. Y mucho más ahora, hablando del 52 aniversario del Cordobazo, Córdoba, la rebelde, la Córdoba universitaria, la Córdoba industrial, fue la que generó de alguna manera la recuperación de la democracia, pero el sostenimiento de la dignidad de los trabajadores. Entonces este personaje de la política, que debería dedicarse a otra cosa, realmente lo único que ha hecho ha sido unir a todos los sectores sindicales en contra de una posición totalmente antojadiza. Que se ponga a ver cómo puede reducir sus dietas para aportar económicamente para que la salud recupere su espacio como nunca debería haberlo perdido, porque también nos ponemos a pensar si esta persona
le pagaran por productividad, yo preguntaría cuántos proyectos se han aprobado hechos por él. Entonces no debería ni siquiera cobrar el sueldo. Pero es como siempre digo, volver a la intención que ellos manifiestan, disputar en los medios porque necesitan algo de publicidad para encarar un nuevo proceso electoral. Nosotros no, nosotros venimos a defender los intereses de los laburantes, todos los trabajadores, no únicamente los de luz y fuerza. Todo trabajador que tenga un problema es el problema del conjunto del movimiento obrero. Y eso es la cuestión de fondo. Y por eso ahora mucho más, en el recordatorio del Cordobazo, debemos afinar fuertemente la puntería en la unidad de la acción para recuperar los espacios de poder que son nuestros, que los sectores políticos lamentablemente por ahí nos han quitado. Por eso uno, como siempre digo, como ciudadano, como comunicador, no va a entender, y yo se lo he preguntado, Gabriel, en otras entrevistas, ¿dónde está la CGT de Córdoba? Porque uno, como periodista, sabe que por allí organizaciones como las 62 organizaciones, a ver, yo no le voy a contar a usted ni a ningún ciudadano cómo se originan las 62 organizaciones, pero que por allí hagan acuerdos con el gobierno provincial no es algo que a los cordobeses de a pie lo vean con buenos ojos, cuando sabemos que el gobierno de Córdoba, en realidad, desde hace tiempo, no ahora, desde hace décadas, levantó y levanta las banderas de la justicia social, y para nada se acercan esas banderas con los principios de, por ejemplo, las 62 organizaciones. Y eso es algo que va en contra de cualquier sentimiento por amor al trabajo y por amor a la producción. Dicho esto, creo que es el momento, no solamente en Córdoba, sino en la nación, que el pueblo se levante con esas banderas y que realmente no existan esos enfrentamientos entre radicales y peronistas, porque el mismo Perón, y usted sabe, se abrazó con Balbín, y a aquellos jóvenes que no conocen la historia es bueno que la vean, y realmente los dos en ese momento se dieron cuenta que los años de enfrentamiento lo único que hacían era darle lugar a esto que vemos, a sectores que levantan banderas que no merecen y que defienden intereses personalísimos, como este señor Marcelo Cózar, como bien usted dijo, que vive de la política. Y la política y los cargos electivos no son para vivir, son para servir al pueblo. Entonces, por allí, como dijo el gran maestro Luis Landricina, yo siempre lo repito, cuando estaba sentado en la mesa de los almuerzos de la señora Legrand, estaban todos discutiendo del aumento de dietas apenas asumió el gobierno de Macri. Los legisladores nacionales se habían aumentado el 40%, y todos hablaban también del tema de los pasajes de aviones que los diputados nacionales que no usaban lo cambiaban por dinero. Todos opinaban, estaba Pinedo, creo que estaba Carrió, todos opinaban en la mesa, y Landricina no decía una palabra. Entonces, en un momento, Mirta Legrand le pregunta a Landricina, usted, maestro Landricina, dice, no opina de este tema, y Landricina los miró a todos y le dice, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra honor? Honorable Consejo Deliberante, honorable Cámara de Diputados, honorable Legislatura Provincial de Córdoba. Bueno, cada uno, no sé, qué sé yo, viene de esto, del otro. Y dice Landricina con esa parsimonia que todos conocemos, dice, viene justamente del latín honorum y de honrar el mandato que nos da el pueblo y de trabajar ad honorem, es decir, solamente por el honor. Por eso, usted que es un trabajador y que lidera un sindicato y que vemos la lucha denodada por haber conseguido esos logros, esos derechos, que ahora se los quiera quitar un personaje que realmente es muy triste para la política, hace que, como dijo usted, Gabriel, estén cada vez más unidos. Y qué lindo sería ver a esa CGT combativa de Agustín Tosco, de López, de tantos sindicalistas que en Córdoba perdieron la vida, realmente. El gremio de la madera tuvo sindicalistas que fueron asesinados. ¿Qué voy a decir yo
de los combativos sindicalistas de Luz y Fuerza y de otros sindicatos que han pasado la historia. Por eso digo, es tan lindo como ciudadano realmente ver que los sindicalistas estén todos unidos, no solamente por los cordobeses en particular, sino por aquellos cordobeses que al no estar sindicalizados, que sabemos que es más del 40% de la población, tienen la esperanza de que algún día, quizá no ellos, pero sus propios hijos, puedan ver esos derechos que tan bien han defendido ustedes. Mira, vos acabas de incorporar un tema tan, a mi entender, de actualidad, producto de la situación pandémica, pero también producto del no haber hecho nada el movimiento obrero en su conjunto, perdiendo conquistas. La sindicalización de los trabajadores es una herramienta que hoy en el mundo se está identificando como un reconocimiento. Mirá, el presidente de los Estados Unidos de decir que los que han generado el sostenimiento de la clase media han sido los sindicatos. Entonces me voy un poquito más para atrás y digo, si los sindicatos fueron creados por Perón y las 62 organizaciones peronistas, fue lo que dijo el general Perón, el que quiera hacer política para mantener las conquistas sindicales en el Parlamento, tienen una herramienta, las 62 organizaciones peronistas. La Confederación General del Trabajo es para defender los intereses de todos y cada uno de los trabajadores, sean del color político que sean. Eso te doy yo una herramienta de crecimiento. Y si Perón era irigoyenista, se terminó abrazando con Balbín, terminó reconociéndole una estructura de funcionamiento al movimiento obrero, generó la estructura de crecimiento de nuestra patria. Creo que si leemos un poco nuestra verdadera historia, nos daríamos cuenta que algunas cosas debemos haber hecho mal. El movimiento obrero en el 69, a través de la unidad en la acción, consiguió recuperar la democracia y el respeto irrestricto de la dignidad de los trabajadores. A 52 años de esa gesta histórica, debemos asumir fuertemente esa posición gremial, no posición política, gremial. Cuando hablamos de estructuras que legara el general Perón para que los trabajadores se defendieran, eso es lo que decía Perón: defiendan las leyes que les he dado, le hemos generado a través de la contención en la CGT para defender a todos los trabajadores de distintos colores políticos, pero en la 62 custodien esas leyes, exijan políticamente lo que corresponde. Eso es la dignidad del peronismo. Pero hoy día, como este tema de que está muy en la actualidad, tratar de quitar derechos, tratan de ocultar lo que nunca hicieron, no tuvieron política para sacar al país adelante, haber eliminado una estructura de salud reconocida mundialmente de nuestra querida Argentina, haber eliminado un Ministerio de Trabajo reconocido mundialmente, porque uno de los que más se identifica con el resto del mundo son las posiciones políticas gremiales de la estructura de la Confederación General del Trabajo y del movimiento obrero latinoamericano. Entonces esta cuestión no es una cuestión menor. Estas personas que hoy día no entienden de constitución, no entienden de legalidad, trabajan sobre cualquier cosa inentendible en el marco de la astucia totalmente de una persona trasnochada que no entiende los marcos legales vigentes. Porque si hay leyes, las leyes son para respetarlas. ¿Y quiénes son los que tienen que respetar? Los que están en la legislatura. Si pusiéramos nosotros sobre un estado de realidad, ¿cuántas leyes han sacado en la legislatura quitándole conquista a los trabajadores? Entonces ahora que los trabajadores entremos a abrir los ojos y planteemos la unidad monolítica de la estructura laboral, al margen de las diferencias, porque las diferencias son de los dirigentes sindicales, no son de los trabajadores, son de los dirigentes sindicales, no de los trabajadores. Bueno, los trabajadores quieren la unidad y necesitamos la unidad para salir de lo que va a pasar con la pandemia, ¿no? Bueno, pero usted, Gabriel, lo acaba de decir. Las diferencias son de los dirigentes. Cuando los dirigentes no responden al pueblo, deberían mirarse un espejo y solos dar un paso al costado. Porque es tanta
la necesidad de ejemplos y no los vemos realmente. Yo se lo digo con mucho dolor. Entonces, cuando usted dice lo que dice, bueno, a uno se le despierta la esperanza de decir, estos hombres y mujeres que manejan el destino, nada más ni nada menos que de la clase trabajadora. A ver, estamos hablando de los hombres y mujeres que se ponen al hombro un país. Entonces, realmente deberían ser ese ejemplo que tanto añoramos. Y le doy a los oyentes también que nos están acompañando, y mientras estamos haciendo esta nota, mire, estoy mirando de reojo la pantalla, la cantidad de mensajes a favor de la unidad que hay en un medio como nuestra querida radio, que siempre digo, tenemos un gran corazón, nos gustaría tener una gran tecnología y nos gustaría ver a Canal 12 haciéndole una nota. Yo sería el periodista más feliz del mundo si esta nota estuviera replicada en esos medios grandes, ¿no? Pero dicho esto, le doy un ejemplo a los oyentes y a usted de lo que es la unidad del pueblo. Todos miramos a Chile y decíamos que en Chile el pueblo estaba dormido o estaba sometido por la dictadura de Pinochet. Bueno, todos vimos en el 2019 cómo la gente salió a la calle ya realmente sin aguantar la presión terrible que tenía el Estado y los políticos de todos los partidos, de todos los partidos. Y salieron en manifestaciones donde murieron hombres y mujeres luchando por sus derechos sin ningún tipo de representación, solamente el pueblo. Bueno, esos muertos que estuvieron a punto de tirar a un gobierno, hoy, como todos sabemos, tuvieron su reivindicación. ¿Por qué? Porque se logró una asamblea constituyente para reformar nada más ni nada menos que la Constitución Nacional. Cosa que nosotros ya la tenemos lista hace décadas, ¿no? Ahora, dentro de esa constituyente, que son 125 cargos que ya se eligieron, ¿sabe lo más importante que uno ve como periodista y como ciudadano? Que ganó las listas que representaban solamente al pueblo. Es decir, la gran mayoría de esos 125 constituyentes que van a cambiar la Constitución de Chile son hombres y mujeres que salieron del pueblo, no salieron de una lista, no salieron de no eran dirigentes, y hoy están sentados para reformar nada más y nada menos que la Constitución de Chile. Y los partidos de derecha y de centro, y los de centro e izquierda inclusive, tienen minoría. Los partidos que representan a Bachelet, por ejemplo, que era una presidenta que más o menos, digamos, no estaba tanto a la derecha, que inclusive Bachelet fue detenida y fue torturada en la época de la dictadura, pero, su gobierno, por las presiones y todo, fue un gobierno de centro o derecha, en donde la salud en Chile y la educación en Chile eran, y siguen siendo hasta hoy, para los que tienen dinero. Dicho esto, ganó la lista del pueblo, con todo en contra. Nosotros tenemos tanto a favor, porque tenemos una constitución, gracias a Dios, que dice una cosa a favor del pueblo, sabemos que se hace otra, pero no importa, no hace falta reformarla, hace falta algo tan sencillo como lo que usted acaba de decir, la unidad de los trabajadores. Porque ¿quién no puede recordar esa Córdoba de la unión de los trabajadores con los universitarios que dieron el inicio, la chispa que inició el Cordobazo? ¿Quién la puede? Yo me acuerdo, mi viejo me levantó, yo era un nene, me levantó y me puso en la caña de 9 de julio, arriba del techo, mientras mi madre gritaba, baja ese chico de ahí. Y veíamos, yo podía ver y recuerdo el inicio del Cordobazo. Yo no digo que hagamos un Cordobazo y no estoy a favor de ningún tipo de violencia, pero sí de una revolución intelectual, una revolución de ideas, donde Córdoba sea el epicentro de un ejemplo nacional, que hoy no se ve, Gabriel, le dejo las últimas palabras como siempre, para que redondee esta nota, y le digo que hay que seguir para adelante, que como dice usted, los trabajadores tienen que
igualarse en todos los derechos. Ojalá todos los trabajadores tengan esos derechos bien ganados que tiene el Sindicato Obrero y Fuerza de Córdoba. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecido. Y casualmente esta mañana hablaba con mis hijos por el 52 aniversario del Cordobazo, que mi viejo lo vivió, no lo tengo, pero sé que en algún lugar donde estará guiando mis pasos para que nunca claudique, nunca deje de resistir y nunca entregue mi dignidad como trabajador. Y eso no lo hago únicamente por el apellido que tengo, sino que es un convencimiento de clase. Y esto que ha venido sucediendo en Chile, también va a suceder en distintos lugares de nuestra querida latinoamericana. ¿Por qué? Porque la situación que viven los sectores desprotegidos, los sometidos, los perseguidos, son los sectores que tarde o temprano van a tener la posibilidad de su expresión genuina. Yo creo que tuvieron muchos años, desde la dictadura militar, incluyendo mucha parte de la democracia, para denostar a toda la actividad sindical. Se encargaron muy bien para poner que los sindicalistas son un mal ejemplo. Hoy día en el mundo se está diciendo todo lo contrario. Y empieza a aparecer nuevamente esa rebeldía, esa resistencia, esa intención de un real protagonismo, participación, que nadie negocie nuestra dignidad. Porque lo único que una persona puede mantener de por vida y sentirse orgulloso de lo que hizo es mantener la bandera de la dignidad, la solidaridad entre trabajadores, el respeto entre laburantes. Porque yo también lo veo de otro lado, la presión que tienen permanentemente los compañeros trabajadores de la prensa. En todo sentido, malos salarios, no le permiten la independencia de política en una nota, todas estas cuestiones ha hecho de que la sociedad hoy día se vea en él únicamente, sálvese quien pueda. No, eso hay que cambiarlo. De esta salimos todos juntos, porque la unidad del pueblo latinoamericano tiene que reformar todo y cada una de las cosas que nos han traído como consecuencia desaparecidos, torturados, pérdida de conquistas y también clases políticas que han sido parte de esta situación. Por eso me siento muy cómodo cada vez que puedo hacer una nota en esta radio, producto de que entiendo el nacionalismo, entiendo la parte histórica, comprendo la necesidad de expresión y ruego fuertemente que el movimiento obrero latinoamericano, argentino, cordobés se unan para recuperar todas aquellas cosas que nos han querido quitar desde siempre. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gabriel. Estuvo con nosotros el señor Gabriel Suárez en esta interesante nota que dio lugar a muchos comentarios, así que agradecemos a toda la gente que mientras hacíamos la nota se ha puesto en contacto con nuestra red, con nuestro canal de comunicación, con Facebook, WhatsApp y YouTube. Así que, bueno, todo un tema, toda una polémica, no solamente el caso puntual del legislador Marcelo Cózar, que quizá, le doy el derecho a réplica, puede hablar si quiere con nosotros y quizá él tenga otra visión. Como siempre decimos, somos una radio que está abierta para todos y podemos hacer una nota con él. Quizá nos convenza de que está bien presentado ese proyecto, pero bueno, nosotros dimos nuestra humilde opinión. Continuamos con Serenata Diurna, programa movidito, 13 horas 2 minutos, ya nos estamos yendo. Vamos a una cortina y venimos con la despedida.